Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero ustedes estén bien ahí en sus casitas en esta hora de la noche. Pues nosotros, como siempre, pues ahí esforzándonos, hermanos, para tratar de hacerle llegar la palabra del Señor. En esta sección, pues yo le quiero compartir el tema como en los días de Noé, siempre con la misma secuencia con la que les prediqué anteriormente acerca de los días de Lot, ya que en esos dos versículos, tal como ocurrió en los días de Noé, dice, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, para que podamos tener la idea de cómo eran los días de Noé, yo quiero que veamos la cita, que la encontramos en Génesis 6:5. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces quiero que tome nota de esto. Las dos características que tenía Noé delante de Dios era justo y perfecto, pero lo más importante que resalta la Biblia era de que Noé andaba con Dios. Y entonces en el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Resaltemos eso. Entonces, Noé andaba con Dios, ¿verdad? Hoy, muchos son conocidos con el nombre de cristianos. Y encontramos un montón, siempre lo he dicho. Muchos se dicen ser cristianos, pero hay una cosa. La diferencia entre un cristiano y entre un hijo de Dios es que el hijo de Dios busca siempre hacer la voluntad de su Padre. Esto lo dijo Jesucristo. Amén, cuando Él dijo, mis padres y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, no solo basta con decir soy cristiano, sino debemos buscar hacer siempre la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Esta cita de Apocalipsis 3:1 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Muy bien. Lo que resalta acá a la iglesia de Sardis, el Señor, a través de la profecía que le hace llegar, primero es que Él conoce sus obras. Entonces, una de las cosas que debemos nosotros estar conscientes, amados hermanos, es de que quiénes somos, ¿verdad? Porque, mire, a Dios nadie lo puede engañar. Yo puedo engañarlo a usted, usted puede engañarme a mí, podemos engañar a la gente, pero a Dios no. Entonces, quien se engaña a sí mismo es uno mismo. Entonces, mejor hagamos conciencia y examinemos nuestras obras, ¿verdad? Para poder realmente decir que somos. A mí me agrada mucho decir que somos, porque quiero que realmente seamos hijos de Dios. Ese es nuestro esfuerzo, esa es nuestra lucha, por eso nos esforzamos día a día. Pero a la iglesia de Sardis el Señor le dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Es decir, todavía había algo ahí, y por eso era que el Señor le dice, mejor afírmate y ponte en vela y afirma las cosas que quedan, porque estas van a morir, y si mueren, entonces, hermanos, ahí sí vamos a estar, como lo decimos en el buen chapín, fritos. Entonces, lo que el Señor le llama la atención a la iglesia de Sardis es, no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que estar conscientes realmente de que la obra principal que nosotros debemos hacer es amar a Dios.
que es una de las obras más preciosas y la principal, amar a Dios y amar a nuestros hermanos que estamos viendo constantemente. La iglesia de Sardis dice que era antigua capital de Lidia en la parte occidental de Asia Menor y centro de adoración de una diosa asiática relacionada con Artemis o con Cibeles. El ambiente entonces en la que esta iglesia se movía era un ambiente de idolatría. Entonces seguramente cuando nomás nació, pues nació amando al Señor, pero que luego en el camino su amor se fue desviando hacia otras cosas. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta nosotros. Debemos de amar a Dios como lo amamos el primer día que nos acercamos a Él. Yo quiero que usted esté consciente y esté recordando constantemente de dónde vino, cómo era antes y cómo es ahora, cómo el Señor lo tiene en un lugar celestial, así dice la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, conscientemente de dónde venimos es lo que tenemos que estar todos los días, porque no debemos olvidarnos que nuestro Dios es nuestro hacedor y que Él es, tal y como lo dice el Salmo 103, el que rescata del hoyo tu vida. Amén. Entonces en Tito 15 dice 1:15 dice que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Y dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Entonces, está relacionado con lo que el Señor le dijo a Sardis. Has dejado de hacer las obras que hacías antes. Entonces, amados hermanos, no solo se trata de profesar conocer a Dios, se trata de profesar y demostrarlo también con nuestros hechos. Noé andaba con Dios, característica que vimos hace un momento. Veamos en qué tiempo le tocó vivir a Noé, y a pesar del tiempo que le tocó vivir, Noé andaba con Dios. Eso quiere decir, hermanos, que el tiempo que estamos viviendo no nos tiene que hacer cambiar nuestra mentalidad de quienes somos. Somos hijos de Dios en tiempos buenos y en tiempos malos. ¿Por qué? Porque Él es, hermanos, quien se encargará de nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Estemos conscientes que Él es el que sostiene a su pueblo y que lo alimenta, hermanos, y en este tiempo usted tiene que estar consciente de que lo que está pasando a la iglesia de Jesucristo debe de estar consciente que la iglesia está, hermanos, siendo sustentada por nuestro Padre Celestial. ¿Cuál era el tiempo? Dice que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y destruyó a todos. Otra cosa era de que había mucha violencia, había desenfreno sexual y había desajuste moral. Tome nota de esas cosas. Violencia, desenfreno sexual y desajuste moral. Entonces veamos otra cosita más. Es decir, que se casaban mujer con mujer y hombres con hombres. Otra cosa que había, dice que había dureza de corazón a las advertencias de Dios. Entonces, ¿no cree usted que hoy estamos, ese tiempo se está repitiendo? El mensaje se está haciendo llegar, hermanos, a través de las diferentes formas en la que pues la tecnología nos da hoy, de predicar el evangelio a través de la radio, de la televisión, del internet. Cuántas cosas está ahí al alcance para que podamos predicar, pero la dureza de corazón persiste en la humanidad. La gente sigue en sus placeres, sigue en sus cosas, pero el mensaje es: Noé advertía a su familia, advertía a todos los que estaban a su alrededor. Sin embargo, los que estaban a su alrededor no quisieron creerle a Noé. Entonces dice 2 de Pedro 2:5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si a ellos no los perdonó, pues tampoco va a perdonar a esta generación pecaminosa en la que hoy
estamos viviendo. Usted y yo no somos parte de ella. Usted y yo estamos aislados de este mundo. Jesús dijo, están en el mundo, pero ya no son del mundo. Yo quiero que crea esta palabra. Entonces, la pregunta es, ¿destruirá Dios al justo con el impío? De plano que no. Dios en su infinito amor por los justos siempre tiene un plan de salvación para él y para su familia. Quiero que crea esto, hermanos, que su familia también tiene plan de salvación. Solo es cuestión de que crea, que se arrepienta, que se convierta para que vengan tiempos de refrigerio para su vida. Amén. Entonces la promesa bíblica sigue estando vigente. Esta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a avanzar. Para todos los impíos viene un tiempo terrible, que la Biblia le llama la gran tribulación. Por supuesto, para los impíos. Pero usted no es un impío, usted es un hijo de Dios. Usted es uno de los que creyó. Usted es uno de los que confesó que Jesucristo es el Señor. Amén. Y entonces usted no, hermanos, es un impío. Usted es un hijo de Dios que practica la justicia de Dios. Entonces, Apocalipsis 13:5 dice, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Tome nota de esto, que estos 42 meses son 3 años y medio. 3 años y medio en donde en Mateo 24:21 Jesucristo dijo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Muy bien. El medio de salvación para Noé fue el arca. Hoy nuestro medio de salvación se llama Jesucristo. Muy bien. Ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. ¿De qué condenación le hablo? Precisamente de la gran tribulación. Por eso, pero quiero que tome nota de esto. Para los que viven en Cristo Jesús. Entonces, una cosa es decir soy cristiano y otra cosa es decir vivo en él. ¿Verdad? Una cosa es decir yo voy a la iglesia, pero otra cosa es, hermanos, tener una intimidad constante con nuestro Dios. Decir que vivimos en él. Y recuérdese que la manera en que podemos alcanzar vivir en él es a través de la Santa Cena. Y yo creo que usted ha tomado muy en serio esto, hermanos, y cosa que me alegra mucho que usted pues en cada Santa Cena esté con nosotros tomando esa copa y comiendo el cuerpo de Jesucristo, porque esto nos hace, hermanos, estar en él constantemente. Entonces, primera Tesalonicenses 4:16 dice que cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Recuérdese bien. Entonces esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo, porque estos que murieron en Cristo van a resucitar primero. Amén. Amados hermanos, pues yo les dejo esta corta meditación para que usted pues pueda tener allí en mente de que usted no es un impío, que usted es un hijo de Dios. Para los impíos viene una situación tremenda, la cual la Biblia le llama la gran tribulación, en donde dice la Biblia que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces ahí el más valiente va a tener que llorar, pero la iglesia va a ser escondida en ese momento, en ese lapso de tiempo de 3 años y medio, hermanos, vamos a estar escondidos en Cristo Jesús. Así de que yo les bendigo en el nombre de Jesús. Le invito, amado hermano, para que no desmaye. Le invito para que esté orando, ore por sus hermanos, ore por la iglesia. Hermanos, no perdamos la visión del templo. Yo sé que el Señor nos lo va a conceder. Y si Él viene, pues qué bueno que nos encuentre trabajando. La idea es que nosotros podamos, hermanos, tener nuestra mente en el cielo, pies en la tierra, caminando acá en la tierra, creyendo que en un momento u otro, pues la iglesia se va de esta tierra. Entonces, amados hermanos, siga clamando, siga orando, y esperemos que si Dios nos concede volver a reunirnos, pues hagámoslo con todo cuando nos toque, y no solo ese día, sino todos los días que el Señor nos permita estar reunidos. Gocémonos en la congregación. Que el Señor los bendiga. Saludos a todos. Amén.
y que el Señor me los guarde, hermanos.